noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias también a usted, Yatensi, por estar en su programa y responder a tantas preguntas que envían nuestros amigos y amigas a nuestro correo electrónico y que comparten también sus inquietudes y sus dudas. Muy bien, Yadesi, hay que recordar que este programa es del CENISUD. Así es. Es el dueño del CENISUD, sí, señor. y el director del programa se llama nuestro gran amigo Andrés Chamorro. Ese es el director del programa. Nosotros somos parte del programa. Correcto. Y es un programa institucional. Uh-huh. Muy bien. Es importante saber estos datos sobre CENISUD, sobre el director, y también es importante recordar que cada programa que nosotros hacemos es gracias a sus preguntas. Así que les animamos en esta noche a seguir enviando esas inquietudes, esas curiosidades. Y hoy tenemos un tema sumamente importante. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Aparecen en Apocalipsis capítulo 6, acompañados también, Yatensi, de algunos sellos. En el capítulo 6 menciona 6 sellos y en el capítulo 8 menciona un sello más. El 7º sello. ¿Qué relación tienen estos sellos con los 4 jinetes? Oiga, antes de pasar sus preguntas, Yadetsi, yo estaba mirando que estamos uniformados. ¿Es verdad? Estamos cierto. De negro. Sí. Y tenemos algo de morado. Camisa morada, y usted también tiene algo morado. Sí. Y sí, estamos de negro, nos hemos uniformado sin saberlo, Yadetsi. Sí, es cierto. Antes de pasar sobre los 4 primeros sellos, que son los 4 caballos del Apocalipsis. Uh-huh. Oye, Yadetsi, ¿usted ha montado a caballo? La verdad, no, Yatensi, pero me gustan los caballos, pero no he montado, me da miedo. Algún día le voy a enseñar a montar caballo. La voy a llevar al campo para que monte. Montar caballo es lo más hermoso que hay. ¿Y dónde aprendió usted? En mi tierra, yo nací en el campo, en medio de caballos, aprendí a montar caballo. Las mulas, montar mulas es lo más resabiado que hay. Son bien difíciles, burros. Yeah. Todo lo que es la parte, todo lo que es bestia de campo monté, y me encanta cabalgar. Hace años que ya no monto a caballo, pero le voy a enseñar. Muy es bien, una gracias. sensación de libertad. Cuando uno está galopando en un caballo, es como que uno se siente libre. Debe ser, Yatensi, debe ser. Háblenos entonces de esa sensación de libertad ahora con los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Cómo se entiende entonces eso desde Apocalipsis? Mire, Yadetsi, coincide que los 4 primeros sellos que el Cordero abrió corresponde a 4 jinetes. Eso lo encontramos en Apocalipsis 6, sí. Versículos del 1 al 8. En los primeros 8 versículos del capítulo 6 hay 4 caballos que corresponden a los 4 primeros sellos. El primer sello corresponde al caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y una corona. El segundo sello, cuando se abre, era el caballo rojo, y el que lo montaba tenía una gran espada. El tercer caballo es el caballo negro, y el que lo monta tiene una balanza. Cuando dice por un denario 2 libras de trigo, y por un denario 6 libras de cebada. Lo único que estaba gratis era el vino y el aceite. Y el cuarto caballo corresponde a un caballo amarillento, verdoso. Sí, amarillo dice. Sí, y el que lo montaba le seguía la muerte, el Hades. Sí. Entonces, esos son los 4 caballos en los 4 primeros sellos. ¿Qué relación podemos encontrar nosotros con estos caballos o jinetes del Apocalipsis y la situación o contextos que se vivía en ese tiempo? Mire, hay muchos libros, comentarios hermenéuticos y exegéticos que hablan sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y sobre los 4 caballos se han escrito muchos comentarios apocalípticos, escatológicos, que van a aparecer 4 caballos. La pregunta es, ¿por qué 4 caballos? 4 jinetes en los 4 primeros sellos. ¿Por qué se habla, una pregunta que me surge ahora, Yatensi, ¿por qué se habla de jinete y por qué se habla de caballo? ¿Es lo mismo?
O sea, yo entiendo que no es lo mismo, que son dos cosas diferentes, Sí. pero cuando uno habla en Apocalipsis es como que si se hiciera lo mismo. El caballo, bueno, no, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Ujú. El caballo, pues bueno, ya es el caballo. Sí, El jinete es el que lo monta. correcto. Entonces, hablemos, mire, voy a hacer una exégesis de los 4 primeros jinetes. Muchos biblistas científicos dicen que los 4 jinetes es un análisis de la historia de la humanidad. ¿Ya? Oiga, en serio, Yadesi. Y si uno estudia bien los 4 primeros jinetes, corresponde a las 4 grandes plagas, 4 grandes problemas sociales de la humanidad. 4. Y esas problemáticas sociales están reflejadas en los 4 jinetes. Pero ¿estaban ya presentes en esa época cuando el autor de Apocalipsis escribió? Sí, Yadesi. Y no solamente presente en el contexto histórico de Juan, sino en toda la historia de la humanidad, desde que comenzó el primer hombre hasta ahora. Ok, entonces comencemos con el primer jinete, ¿cierto? Vamos a hablar entonces, ¿qué representaría el primer jinete? ¿Cuál es ese problema? Bueno, Que es el blanco, ¿no? antes de responder a su buena pregunta, en todas las culturas, Ujú. en todos los pueblos e historias y edades, siempre se hablan de los 4 jinetes. Ujú. Las 4 figuras representadas en diferentes mitos, leyendas o símbolos. Vamos al primer jinete. El primer jinete es un caballo blanco. Y el que lo monta lleva un arco, Correcto. que es una arma de guerra. Ujú. Y después se le da una corona, que significa reinado y poder. Vamos a la interpretación. Muchos comentaristas bíblicos dicen que el primer caballo representa al Mesías, al Cordero, y lo relacionan con Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, casi al final del Apocalipsis, cuando viene el Cordero, Cristo montando en un caballo blanco para el gobierno final, y le sigue su ejército, todos los seguidores, los cristianos, montados en caballos blancos. Entonces relacionan Apocalipsis 6 con el primer jinete, con Apocalipsis 19 del 11 al 21. Y dicen que es Cristo que viene a reinar. Yo discrepo. Son 2 figuras diferentes. Una cosa es el jinete, que es el Mesías, el Cordero de Dios, de Apocalipsis 19 del 11 al 21. Y otra cosa es el primer caballo de Apocalipsis 6. El primer caballo significa los gobernantes, el poder político que vienen a dar un mensaje de paz, de seguridad. Y usan el mensaje de paz, que significa el caballo blanco, pero cuando comienzan a gobernar con un mensaje político de paz, después hacen las guerras. Eso significa cuando traía un arco. El arco siempre es un arma de guerra en el contexto de Jesucristo, de la Biblia. Te dice, estaba en un caballo blanco. ¿Qué significa? Gobernó con un discurso de una aparente paz. Pero en el desarrollo del gobierno fabricó guerras. Ya. Eso significa el arco. Ok. Y tenía una Una corona corona, que significa poder. Sí. En conclusión, el primer caballo, el autor del Apocalipsis está haciendo un diagnóstico de los emperadores romanos Ujú. que gobernaban con un mensaje de paz, que traían esperanza, bienestar al pueblo, pero en el fondo traían guerra, Ok. aunque tenían el poder. Eso significa el caballo blanco. Ahora contextualizando este caballo blanco al hoy, ¿qué representa para nosotros hoy? Bueno, esa es una de las plagas de la historia de la humanidad, ya decía. Un problema serio desde que empezó la historia de la humanidad hasta ahora son los poderes políticos, los gobiernos. Siempre los gobiernos traen conflicto Correcto. porque manejan un discurso de armonía, de justicia social, de paz. pero generan guerras, conflictos internos, nacionales e internacionales.
Entonces, uno de los problemas sociales más grandes de la humanidad es el poder político, el poder gubernamental, el Estado, el gobierno. Y eso lo está diagnosticando el autor de Apocalipsis con la época de Domiciano, porque él escribió el libro cuando estaba Domiciano de emperador. Sí, que fue anunciado e informado la semana anterior, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, y salió otro caballo, bermejo, dice esta traducción, que es rojo, ¿no es cierto? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué representa este caballo bermejo o rojo en el contexto bíblico y qué representaría para nosotros hoy también? En el contexto del Apocalipsis significa guerra. Rojo es guerra y el que lo monta tiene una gran espada y dice que va a quitar la paz del mundo. Esa es otra de las segundas calamidades y epidemias de la humanidad, las guerras. Desde que apareció el hombre en la tierra hasta ahora, las guerras es algo que le acompaña al ser humano. Oye, increíble esto. Pero, ¿cuál sería entonces la diferencia, Yatensi, entre el primer caballo blanco y este segundo caballo bermejo o rojo? Porque en el primero usted habló de las guerras, ahora también menciona las guerras. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Que en el primero está relacionado al discurso político del gobernante. ¿Ya? El gobernante empieza a gobernar con un ofrecimiento de paz, significa caballo blanco. Pero en el ejercicio del gobierno usa la guerra, que es el arco. Se distorsiona. Se distorsiona. Okay. Entonces, se refiere más a las propuestas de campaña de gobierno de todo poder político. Entendido. Pero en el segundo caballo es la guerra propiamente. Perfecto. Es el conflicto. Ay, mire, hablemos del contexto histórico de Juan. El autor del Apocalipsis está describiendo unas guerras que habían entre los pueblos bárbaros que ya empezaban a amenazar con las fronteras del Imperio Romano. Y en Asia Menor, que es el contexto histórico para inspirar el libro del Apocalipsis, y es Éfeso, ya Éfeso estaba siendo amenazada por la avalancha de los bárbaros. Los bárbaros empezaron a generar guerras al Imperio Romano desde en la época de Cristo, y en la época de Domiciano, por el año 90, varios pueblos bárbaros empezaron comenzaron a amenazar las fronteras de Asia Menor, lo que ahorita es Turquía. Entonces, Juan está diagnosticando que ya empezaron guerrillas, toda la familia bárbara, con destruir la paz del aparente Imperio Romano. Ahora, Yatensi, me surge otra pregunta acá. Si el autor de Apocalipsis ha sido desterrado a la isla de Patmos y está escribiendo este libro desde allí, ¿cómo es que el autor de Apocalipsis tiene noción de lo que está pasando y de estas guerras que se están moviendo alrededor de él? ¿Cómo es que lo sabe? Mire, aquí, bueno, ahí su pregunta es muy buena, la respuesta es complicada, pero una cosa sí es cierto, el que escribió Apocalipsis manejaba bien el concepto de historia, era un historiador, porque si uno estudia todos los símbolos apocalípticos, hay referencia a situaciones históricas que vivió la iglesia de Éfeso y también que vivió el Imperio Romano. Muchos símbolos apuntan a describir fenómenos históricos, tanto de guerras, de hambrunas, que realmente pasaron en el siglo I después de Cristo. Muy bien. Entonces, este caballo bermejo o rojo, ¿qué representaría para nosotros? La guerra. ¿Cuáles son esas guerras que nosotros estaríamos viviendo el día de hoy? Ay, siempre la humanidad ha vivido las guerras. En el siglo XX, las dos grandes guerras mundiales. Sí. Y en el siglo XXI, conflictos armados internos, porque hay guerras civiles. Correcto. Y también hay guerras internacionales. Siempre el hombre es un ser polémico, conflictivo, y eso es lo que está describiendo el segundo caballo. Eso también podría referirse a esas guerras que hay entre familias de persona a persona, o solamente se aplica a estas guerras de forma general entre países. El segundo caballo hace un diagnóstico al conflicto humano. Okay. El ser humano es un ser conflictivo por naturaleza y describe todo el conflicto, tanto personal, emocional, familiar, social, político, antropológico, etcétera. Muy bien. Ahora tenemos un tercer caballo, el caballo negro. ¿Cómo se entiende o qué representa este caballo negro en el contexto bíblico? Bueno,
Uy, la hambruna. Porque dice que en el tercer caballo era negro y el que lo montaba llevaba una balanza. Así dice. Que decía, con un denario se compra o se paga por 2 libras de trigo y con un denario se compra 6 libras de cebada. Pero no me vaya a tocar, o sea, lo único que no se va a vender va a ser ni el aceite ni el vino. Ay, mire, el autor del Apocalipsis está describiendo un periodo de hambruna que vivió el Imperio Romano en Asia Menor. En varios libros de historia del siglo I se describe que en Asia Menor, lo que ahorita es Turquía, y Asia Menor en aquel entonces era Colosas, Galacia, tanto norte como sur, Éfeso, se vivió un periodo de sequía y de hambruna. Y esto realmente generó un conflicto porque el pueblo inculpaba a Domiciano. Y Domiciano, para deshacerse de toda sospecha de culpabilidad, le inculpó a los cristianos, porque ellos abandonaron las antiguas tradiciones romanas. Entonces es por eso que Domiciano ahincó la persecución en Asia Menor, donde está el autor del Apocalipsis. Porque en ese sector el pueblo reclamaba al imperio que por favor les diera de comer, porque por la larga sequía no había ni trigo ni cebada, y eso provocó un desaliento, provocó muertes por hambre en Asia Menor. Ahora, pero ¿por qué dice este texto, no dañes el aceite ni el vino? Es algo curioso aquí en este capítulo. Es que hay que entender que el vino siempre tuvo un significado de alegría. Y hasta el día de hoy, Italia es un buen productor de vino. Correcto. Entonces, el vino significaba alegría, esperanza. Oh, ya. Y para los romanos, tener vino era tener la esperanza, Ya. era tener lo que el pueblo tanto amaba. Correcto. Y a veces la gente que sufre hambruna, la gente que tiene problemas, encuentra en el vino una forma de evadir el dolor de la vida, de evadir la existencia. Oiga, mire, y aplicando esto, siempre el vino simbolizó esperanza, prosperidad. Y eso tanto en la cultura romana, griega y judía. Es por eso que Jesucristo en Juan, el primer milagro fue en las bodas de Caná, de convertir el agua en vino. Y mucha gente no sabe cómo entender ese milagro. Sí. No, ese milagro hay que entenderlo con el significado del vino. Lo que quiere decir es que Jesucristo, con él viene la época de prosperidad, Pero de también, bendición. también significa transformación, ya te decía, ¿verdad? Transformación, convertir el agua en vino. Correcto. Entonces, por eso que el primer milagro quiso decir que con él va a haber una vida de transformación, de cambio. Y otra cosa que a mí me encanta, las personas que tenían pérdidas y vivían momentos dolorosos, los emborrachaban con vino. Yo conozco un amigo mío que se casó, paraguayo. Ya, Mi amigo se enamoró. ya. Él era muy tímido. Oh, Muy tímido. Y le decíamos, por favor, dígale algo a la chica. Él se le caía la cara de vergüenza. Y otro amigo mío le compró un vinito. Y mire, tómese 3 copitas y después vaya donde la novia y propóngale el noviazgo. Bueno, eran amigos, pero él quería hacerlo. Sí, le dieron 3, no fui yo por si acaso, yo lo único que hice fue orar. Se le dio 3 copas de vino. Ah, y estaba rojito y se declaró. ahí sí se Y se declaró. casó. Muy bien. Oye, interesante, siempre el vino significó una forma de evadir el dolor de la vida. Y eso era un símbolo importante en el mundo romano, judío y griego. Es por eso que dice que la cebada cuesta 6 libras de cebada, un denario, 2 libras de trigo, un denario, pero el vino siempre va a estar gratis, porque significa esperanza. Correcto. Ahora ya te decía, ¿cómo contextualizamos este caballo negro a nuestro hoy? Ay, esa es otra de las terceras grandes calamidades del ser humano, Yadesi. Aparte de los malos gobiernos, con ofrecimientos falsos de paz, de justicia, aparecen las guerras y el tercero, las hambrunas. Hay continentes, hay pueblos que viven las hambrunas. Sí, y ahorita, sí. a mí me preocupa con esta pandemia, hay familias que están viviendo el hambre, porque vivían del comercio informal, Así es. vivían del diario, y eso no es solamente en América Latina, a nivel universal. Había el comercio informal que vivían de eso. Ahora no pueden vender sus productos
y no tienen qué comer. Ahora estamos volviendo a vivir el hambre, ya decir, con esta pandemia. Y esto es algo que ha caracterizado toda la historia de la humanidad y especialmente en los tiempos del Apocalipsis. No, y los países que eran sumamente pobres y que vivían justamente en esta hambruna, ahora con la pandemia se han hecho muchísimo más pobres, ya tienen muchas más familias pobres también. Y un problema serio, Yadetsi, que en muchas culturas, el tercer caballo del Apocalipsis, que es el hambre, ha sido representado en muchas culturas de diferentes formas. Siempre el hambre ha sido interpretado con muchos símbolos. Recordemos, y el hambre ha generado el canibalismo. Si uno revisa la antropología de muchos pueblos, el origen del canibalismo en ciertas culturas africanas, correcto, y en la Amazonía, ha sido por el hambre. Cuando no hay comida, se han comido los unos a los otros. Sí. Inclusive han habido figuras mitológicas que representan el canibalismo. Un ejemplo en Arabia. Ese famoso monstruo llamado Goul, que nació en la cultura árabe, en el Medio Oriente cercano, o Medio Oriente próximo. El Goul era un monstruo que significó el hambre, y como tenía hambre se comía a los seres humanos. Cogía un ser humano y lo devoraba. Entonces, Goul es la figura del canibalismo y del hambre. Y también la cultura en los antiguos pueblos del norte de Europa, sobre todo en la Gran Bretaña, había el famoso monstruo Kelpie. El Kelpie era un monstruo que se comía a los seres humanos en un lago. Entonces, en todas las mitologías, siempre hay un monstruo que representa el hambre. Y el hambre conduce al canibalismo. Ahora, Yatensi, esto de la hambruna, ¿cuál sería la solución para la hambruna en nuestro hoy? Yo creo que es una mejor distribución de las riquezas, ¿no? Pero eso yo creo que no va a pasar, eso no va a llegar a ser. Oye, Yadesi, qué sabios son los 4 jinetes del Apocalipsis. Que nos hace falta uno todavía. Sí, interpretar los 4 jinetes del Apocalipsis desde una perspectiva religiosa, que está bien, pero es empobrecer el contenido. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan un diagnóstico de los 4 grandes problemas del ser humano. El tema político, las guerras y las hambrunas. Y esos símbolos siempre están en todos los mitos de los pueblos. Es una protesta. Correcto. Y yo creo que los 4 jinetes del Apocalipsis es una protesta de la problemática humana y social. Hablemos entonces del cuarto caballo, que es el caballo amarillo. ¿Cómo entenderlo desde los tiempos bíblicos antes de que se nos acabe el programa? ¿Cómo entenderlo desde los tiempos bíblicos y cómo entenderlo entonces hoy? Entiendo que está relacionado con la muerte, según el capítulo 6. Sí, dice, cuando se abrió el cuarto sello por parte del Cordero y el cuarto ser viviente gritó, aparece un cuarto caballo, que la traducción al español es muy complejo, se puede traducir como amarillo o amarillo verdoso. Ya. Y el que lo montaba, el Hades, le seguía, o sea, la muerte. Sí, correcto. El cuarto caballo habla sobre la muerte y todo lo que está en torno a la muerte, como las pestes y las enfermedades. El Hades, ya lo he hablado en programas anteriores, es el dios de la muerte, del inframundo, el hermano mayor de Zeus y también el hermano de Poseidón. Entonces quiere decir que el Hades le seguía, quiere decir que la muerte estaba presente en el cuarto caballo. Bueno, el cuarto caballo representa la cuarta gran realidad humana, la enfermedad, el fracaso y la muerte. Todas las pestes. Pero en ese tiempo bíblico, cuando Juan está escribiendo, ¿qué estaba pasando con la gente? ¿Los estaban matando y por qué los estaban matando? El tema de la muerte, ¿cómo se entiende en ese tiempo? En ese contexto, habían 3 causales de muerte. Primero, la persecución de Domiciano que mataba a los cristianos. Primera causa de muerte. Segundo, las hambrunas. Se morían por hambre. Y tercero, habían muchas pestes. Virus, enfermedades que conducen a la muerte. O sea que el cuarto caballo representa la realidad más triste y la que más nos asusta, nos intimida. Morir, el fracaso humano. Estamos ahora en una pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Este cuarto caballo. Y el cuarto caballo está presente en toda la realidad humana y en toda la historia de la humanidad.
En conclusión, Yadesi, los 4 jinetes del Apocalipsis es un diagnóstico de las 4 grandes calamidades que el ser humano vive en toda su historia. Oiga, ya te decía, aquí pensando sobre la muerte, una pregunta personal a usted. ¿Usted alguna vez le ha tenido miedo a la muerte? ¿Alguna vez en su niñez, adolescencia, ahora? Voy a ser muy franco, Yadesi. Sí. Un ser humano normal tiene miedo a morir. Sí. Significa, porque siempre tenemos el instinto de la supervivencia, Así es. de la conservación. Yo me río y duro. Aquellas personas que dicen, yo no tengo miedo a morir, estoy preparado para morir. Porque no sabe cuándo se va a morir. Pero que venga el médico y le dice, le queda 2 meses de vida porque tiene cáncer al páncreas, que es un cáncer bastante fuerte. Así es. Vamos a ver si va a decir, ay, qué bueno, me voy a morir de cáncer. Y yo, ay, se asusta. Por supuesto. Hasta me han buscado a mí que oren por sanidad. Han buscado a grandes evangelistas y hasta buscan cómo, inclusive lo que habían ahorrado lo gastan para sanar. Pero ¿qué es lo que asusta? ¿Qué es lo que realmente asusta? ¿Que uno se muera o la forma en cómo uno va a morir o qué es lo que va a pasar después de la muerte? ¿Qué es lo que asusta? Lo que a mí me asusta el no ser, el no existir. Más que la muerte en sí, es el hecho de no existir. Okay. Ay, miren, hasta Jesucristo mismo tuvo miedo de morir. Correcto. En el Getsemaní Sí, dijo, aparta de mí esta copa. Si es posible, aparta. Y después dice, hágase su voluntad. La muerte intimida, seamos honestos, la muerte asusta. Si estamos sanos mentalmente. Claro que los que se suicidan y buscan la muerte voluntariamente es porque algo está mal. Pero una persona sana siempre huye de la muerte. Ahora, Yatensi, volviendo al texto bíblico, menciona 4 sellos, menciona 4 caballos y luego menciona a 2 sellos más. ¿Sí? O 3 sellos más, ¿no es cierto? 3 sellos más. Ajá, que no están relacionados con ningún caballo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mire, los 7 sellos, los 4 primeros caballos, los 2 que siguen, que es toda una revolución cósmica, y el 7º sello que está en Apocalipsis 8, del 1 al 5, es el gran silencio, donde un ángel manda incienso a Dios, que son las oraciones de los que son cruelmente perseguidos por la fe. Los 7 sellos significa el juicio final de Dios. Y le doy esta clave exegética más que hermenéutica. Los 7 sellos significa que Dios va a hacer justicia con los santos que han sido martirizados. ¿Ya? Los 7 sellos significa garantizar la esperanza de salvación. Segundo, garantizar la fe al Cordero degollado. Tercero, garantizar la consolación. Y cuarto, los 7 sellos significa el juicio de Dios que se instauró para hacer justicia. El juicio final apunta a la justicia, donde los buenos son premiados y los malos son castigados. Eso en el fondo significan los 7 sellos. Ahora, yo sé que aquí en el programa no estamos hablando de los sellos propiamente, pero me surge ahora una pregunta en relación a los sellos y que nos las han hecho en muchas ocasiones. ¿Estos sellos deben tomarse de forma literal? Porque hay quienes hablan de que vamos a ser sellados en la frente, sellados aquí en la palma de la mano. Entonces, ¿cómo entender esto de los sellos? Bueno, no significa algo literal. Los sellos se refieren a ese rollo que tuvo el Cordero, que lo vemos en los primeros capítulos de Apocalipsis 4, 5, que aparece el Cordero degollado con un libro, con 7 sellos, y el único que va a abrir los 7 sellos es el Cordero. Y antes que usted me lo pregunte, ¿qué significaba ese rollo? Sí. Significaba las escrituras sagradas. Okay. ¿Y qué significa abrir cada sello? Significa que el Cordero es el único que puede entender las profecías de las escrituras sagradas judías. Muchísimas gracias, Yatensi Bonilla, por iluminarnos en esta noche. Gracias también a cada uno de ustedes. Queremos informar sobre un nuevo curso, Manejo de Conflictos en la Relación de Pareja. Esta va a ser desde el 13 al 17 de julio, de 6 a 8 de la noche, con el profesor Gamaliel González. Háblenos un poquito sobre Gamaliel, Yatensi. Es profesor de nuestro seminario sudamericano. Él estudió en el Semisud de México, de Pachuca, del estado de Hidalgo. De México. ¿Sí? Él vino a estudiar, se casó con una hermosa colombiana, Anabel, y es un gran catedrático que tiene el Semisud. Ojo, y él es muy experto en esta área, muy sabio, y esa es su concentración. Yo creo que es un curso que vale la pena que lo tomen con Gamaliel, un buen maestro. Muy bien, entonces el próximo martes nos vemos
pero tenemos un interesante tema. ¿Cuál es el tema, Yatensi Bonilla, para el siguiente martes? Han preguntado mucho sobre la mejor traducción. Correcto. Vamos a hablar de las mejores versiones en español de la Biblia. Así es. No se lo pierdan, les esperamos. Buenas noches. Bendiciones.